Bien amigos, bienvenidos a este su segmento Litigando Ando. En esta ocasión nos encontramos de camino a la provincia de Peravia, donde tendremos el cierre de la audiencia que les he ido narrando, ¿verdad? O de las bases procesales que les he ido narrando con relación a este proceso. En el día de hoy tendremos lo que será el cierre, la discusión final y el cierre del debate, o lo que comúnmente se conoce en técnicas de litigación como discurso de clausura. En ese sentido vamos a hablar un poco de esta figura y les voy a hacer la salvedad de que en el día de hoy estaremos acompañados de un ingrediente secreto. Vamos a tener una persona que está conmigo el día de hoy, quien a medida que surge el debate o las opiniones que yo pueda tener con relación a este tema, pues me irá haciendo algunas preguntas que tal vez ustedes estén haciendo en casa, y así pues trataremos de responderla de la mejor manera posible. Bien, como ustedes saben, nos encontramos en la etapa de juicio de fondo. Esta es una de las etapas, a mi modo de ver, más importantes que tiene el proceso penal en cuanto a técnicas de litigación, porque es donde realmente se ponen en el tapete todas las condiciones y características que pueden abordar a un buen litigante, porque como ya hemos conversado, en el juicio de fondo se realizan los interrogatorios, los contrainterrogatorios, los alegatos de apertura, la introducción de prueba, ya sea documental, testimonial o material, y a su vez se realiza el discurso de clausura. A nivel doctrinal, se entiende como el discurso de clausura el proyecto de motivación de la sentencia. Y esto es muy importante entenderlo y tomar un conocimiento pleno de ello. ¿Por qué? Porque recuerden que los jueces, al final de cuentas, son quienes van a tomar las decisiones en cualquier caso que nosotros nos encontremos. Entonces, si usted a través de su discurso de clausura puede hacer una motivación de sentencia correcta, que al juez le parezca razonable y suficiente, entonces es más probable que ese juez o ese juzgador adopte esas conclusiones que usted está vertiendo en su alegato de clausura. Evidentemente, el alegato de clausura se encuentra contenido en nuestra normativa procesal penal en el artículo 331. Y como todo en el proceso, pues tiene un orden para que se realice. Y el orden va a ser siempre el mismo. El Ministerio Público, que es quien de inicio lee la acusación, va a ser el primero que va a reproducir su alegato de clausura. En ese alegato de clausura, pues el Ministerio Público va a tratar de establecerle al tribunal que su acusación fue probada a través de los medios de prueba que presentó, vinculando de manera específica cada elemento de prueba con cada pretensión probatoria que tenía en su acusación. Asimismo, va a aprovechar el Ministerio Público, el órgano acusador, esta etapa para referirse a lo que son sus elementos de prueba de cara a la acusación que ya fue presentada. A los fines, evidentemente, demostrar y determinar que la acusación y la imputación que se le había hecho a esos o a ese imputado de cara a ese juicio penal, pues pudo ser probada ante el plenario fuera de toda duda razonable, que es una de las condiciones indispensables que se tienen que dar en nuestra normativa procesal penal a los fines de poder destruir la presunción de inocencia que reviste a todos los imputados en el proceso penal, y que entonces se pueda dictar una sentencia condenatoria. Posterior a que el Ministerio Público realice su alegato de clausura, entonces le correspondería a la parte querellante en el caso de que hubiera. Si no existe parte querellante, como puede ser el caso de los tipos penales que son directamente en contra del Estado, las sustancias controladas o la ley de armas, por ejemplo, entonces se pasa directamente, se le da traslado directamente a el discurso de clausura que va a presentar la barra de la defensa. Ese discurso de clausura de la barra de la defensa es uno de los más complejos, si se quiere, y paso a explicar por qué. Primero, porque el Ministerio Público va a hacer un discurso de apertura, generalmente tratando de demostrar su teoría de caso, porque a menos que la defensa no haya sido muy clara en explicar cuál era la línea
que trataba de seguir y cuál iba a ser su teoría de caso, el Ministerio Público no va a defenderse de ella porque no la conoce, probablemente, o porque entienda que no es relevante, si ya aprobó su acusación, referirse a los alegatos o conclusiones que pueda vertir la barra de la defensa. Sin embargo, como la barra de la defensa es la última en tener la palabra, siempre en todo proceso penal, la barra de la defensa es la última que tiene la palabra o cualquier tipo de intervención, entonces esta sí tiene que referirse al alegato de clausura que fue presentado por el Ministerio Público, al alegato de clausura que fue presentado por la parte querellante en el caso de que lo existiere, y referirse de manera puntual a aspectos básicos de la teoría de caso. Siempre yo recomiendo que cuando se vaya a hacer un discurso de clausura o cualquier tipo de conclusión, se tomen aspectos relevantes en consideración y se realice un tipo de esquema, un tipo de cotejo, a los fines de que no se nos quede nada por abordar. Dentro de ese cotejo o dentro de ese esquema que yo siempre propongo, porque me resulta, debemos de iniciar por el relato fáctico. Bien, lo primero que se va a hacer es tomar en consideración, a decir de la acusación del Ministerio Público, qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y entonces, ese relato fáctico vamos a determinar si pudo cumplirse, si pudo satisfacerse en la producción de la prueba. Esto es, si el Ministerio Público dice que, por ejemplo, Juan Pérez a las 11 de la noche, sin mediar palabra, entró a la casa de Marian Contreras y le realizó 2 disparos, el Ministerio Público, ese es su relato fáctico, el Ministerio Público ha de haber podido producir ante el plenario testigos idóneos, suficientes, razonables, creíbles y coherentes, para que al tribunal no le quede ninguna duda de que ese día, a esa hora en cuestión, esa persona, de manera específica y puntual, fue la que cometió los hechos de ir a la casa de otra persona a realizarle disparos. Pero luego de que se trata de verificar entonces lo relativo al tema del relato fáctico, entonces necesariamente tenemos que caer en los elementos de prueba, porque, y este es un punto muy importante, la acusación del Ministerio Público no es palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que el Ministerio Público alega en sus acusación y en sus conclusiones no son más que eso, alegatos que tienen que ser debidamente probados a través de elementos cintila, evidencia pericial, documental, testimonial, de cualquier índole, pero que pueda tener ese grado de convicción de que no existe forma de no llegar a la conclusión de que la acusación del Ministerio Público fue probada. Y entonces aquí tenemos que hacer un ejercicio interesante de cara a verificar los elementos de prueba o las evidencias que fueron aportadas por el Ministerio Público y cuál era las pretensiones probatorias que tenían esa evidencia, si fueron satisfechas o no, y si por cada preposición fáctica esa prueba que fue presentada cumplió con su objetivo. Entonces explicar aquí si cumplió, si no cumplió, por qué, y también hablar evidentemente de la legalidad de la norma, de la legalidad de la prueba, y en caso de que a nuestro entender existiere vulneración a algún derecho fundamental o a la obtención o al modo de la obtención de la prueba, entonces solicitar, argumentando de manera adecuada, la exclusión o no valoración de dicho elemento probatorio. Por último, pero no menos importantes, porque aquí siempre generalmente como que no nos referimos a este punto, es indispensable hablar de la calificación jurídica. Porque la calificación jurídica es lo que va a permitir que se subsuma entre el hecho en el derecho, con una puntual y clara señalización de que por esta acción que está descrita en la norma es que tú estás siendo imputado, y de manera ya muy particular que esa acción se corresponde y se pudieron cumplir con todos los elementos constitutivos del tipo penal de cara a que se pudo probar la imputación realizada en tu contra, y sobre todo
que los tipos penales por los cuales te están juzgando son realmente por los hechos que presuntamente se cometieron. Por último, entonces se le establece al tribunal la decisión a la cual las partes pretenden arribar. En el caso del Ministerio Público, condena; en el caso de la parte querellante, multa e indemnización; y en el caso de la defensa, evidentemente, pues o la absolución, o una variación de la calificación jurídica, o o en su defecto por el 341, que si el imputado va a resultar condenado, se tomen en consideraciones factores relevantes para que exista una disminución en la pena. Bien, señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto va a ser todo por el día de hoy. Cualquier duda, comentarios, sugerencias, pues estamos a su entera disposición. Escríbanos, coméntanos, suscríbanse a nuestros canales, y cualquier tema que sea relevante para ustedes, que quieran que nosotros tratemos, pues háganoslo saber. El invitado misterioso se fue, entonces vamos a ver si hacemos una segunda parte más tarde, ya cuando salgamos de la audiencia, para hacer esa dinámica. Bien, feliz resto del día, señores, damas, caballeros, chicos, chicuelos. Un placer haber compartido con ustedes. Nos vemos en el próximo Litigando Ando.